Y hoy estamos con Víctor Ramírez Amaya. Sí. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Mariana. Qué lindo tema y me encanta la palabra esta, florecimiento humano. Cuando pensamos florecimiento humano, ¿a qué nos referimos? Mira, la mayoría de la gente cuando, sobre todo en la academia más que nada, trata de entender lo que significa el concepto florecimiento humano, comprende que se trata de un proceso de crecimiento personal, ¿sí? En donde somos capaces, por ejemplo, de identificar lo que es nuestro verdadero propósito de vida. Desarrollamos una serie de habilidades para poder actuar adecuadamente en el ambiente, ¿sí? Nos autoaceptamos, ¿sí? Pero también desarrollamos autonomía, ¿sí? El florecimiento tiene que ver justamente con expresar lo mejor que tenemos de nosotros mismos para contribuir a través de aquello que son nuestros talentos y utilizar incluso nuestros defectos a favor nuestro, ¿sí? Aprenderlos a identificar y utilizarlos a nuestro favor. El florecimiento por eso es bueno, digamos, irlo considerando, porque el concepto, por ejemplo, de felicidad tiende a ser, claro, como poco claro, como poco... Pensamos que la felicidad tiene que ver justamente con la experiencia del placer, algo que tiende a ser un poco más transitorio, mientras que el florecimiento implica ese proceso, ese camino que iniciamos de descubrimiento personal, ¿sí? Y en el descubrimiento personal somos capaces de identificar lo que son nuestras emociones, cómo respondemos, cómo nos sentimos, cómo nos conectamos con nuestro cuerpo y cómo incluso creamos lo que es nuestra mente racional, ¿sí? Que es nada más una parte de lo que somos. Entonces, bueno, el florecimiento por eso es un concepto importante, porque nos ayuda a entender que el bienestar, ¿sí? No es un estado transitorio, sino es un proceso en el cual nos encaminamos, y justo como estábamos hablando previamente, el tema de las emociones, no se trata de inhibir algunas emociones y dejar que solamente se expresen las positivas, como solemos pensar erradamente, sino se trata de primero aceptarlas, ¿sí? Saber que son nuestras y dejar que fluyan lo que necesiten fluir para que ello contribuya a nuestro florecimiento. A veces nos tenemos que enojar y eso tiene un propósito, tiene una función, y a veces tenemos que ser capaces de disfrutar y optimizar la experiencia de placer, pero esa experiencia de placer no se optimiza si no sabemos esperar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, florecer implica justamente desarrollar esa maestría con nosotros mismos para poder iniciar un camino en donde nos podamos expresar completamente. Me encantó esta palabra, la maestría con uno mismo, ¿no? Y acá pienso lo que es también la mirada holística e integrar, ¿no? Todo esto, claro, en la vida diaria y en lo cotidiano, porque hay algo que también me trajo, es lo externo como el factor que nos genera a nosotros el estar en bienestar o en felicidad, ¿no? Como términos así también. Claro, esa parte de las nociones de florecimiento humano tienen que ver con la maestría ambiental, que es cómo interactuamos con nuestro entorno, que no nada más significa el entorno inmediato, la naturaleza, sino cómo nos nutrimos de ella, de qué nos nutrimos, ¿sí? Pero también cómo interactuamos con los otros seres humanos, ¿sí? Cómo nos gestamos, porque eso hacemos, generamos una serie de vínculos que pueden favorecer nuestro florecimiento o pueden inhibirlo. Y poder identificarlo es fundamental, esa maestría tiene que ver con eso. Me encanta también pensar esto, cuando lo escuchaba recién, que tenemos que dejar que las cosas también tengan su tiempo, ¿no? También estamos en esta inmediatez de querer obtener el resultado a corto plazo. Claro, ahí es re importante aprender a distinguir lo que crea nuestra mente racional de cómo deben de ser las cosas, de lo que es nuestra experiencia de cómo son. Hay un libro muy hermoso que se llama el Bhagavad Gita, del Mahabharata, que nos enseña un poco a aceptar las cosas tal como son, ¿sí?
Y las cosas tal como son es incluso aceptarnos a nosotros mismos tal como son y tal como se dan las cosas. Y eso reduce mucho esa necesidad que tenemos de que las cosas sean de una sola forma, porque eso es una creación simplemente de nuestra racionalidad, del ego. El ego quiere que las cosas sean de una manera y no acepta que las cosas puedan ser un poco diferentes. Entonces, aflojarle un poquito al ego y darle la oportunidad a apreciar las cosas tal cual son es parte de esa maestría. ¿Qué nos faltaría como sociedad para poder poner en una agenda el tema del florecimiento humano? De hecho, cuando vi que tenías pensado eso, hoy en día pienso como mexicano en la reforma judicial que está ocurriendo allá, que justamente es la oportunidad de empezar a llevar al ámbito del orden social, ¿sí? Entender que nosotros podemos florecer, que el sistema tal y como lo tenemos actualmente funcionando tiende a inhibir la creatividad, por ejemplo. Le inhibe fuertemente porque tiende a meternos a trabajar en cosas rutinarias sin que podamos nosotros contribuir mucho, y a veces incluso la contribución que nosotros podemos hacer es inhibida por el pensamiento a veces muy rígido que tiene la gente con la que solemos interactuar. Entonces, hoy en día socialmente pensar en que gestemos leyes que nos ordenen, que vengan de la mano de un reconocimiento de lo que somos tal como somos, en lugar de cómo debiéramos ser, sería hermoso. De hecho, hay un autor que se llama Hans Kelsen, que es como el padre del derecho, que justamente parte de la idea de que la racionalidad humana es la que principalmente tiene que contribuir al orden. Y eso es un error de entrada impresionante, porque es no reconocer lo que somos. Lo que decían hace rato de lo que somos como seres humanos, es no reconocer esa esencia, ¿sí? Y me parece que hoy en día el orden tendría que empezar a reconocer justamente la esencia de lo que somos como seres humanos. La humanidad. Tal cual. Y somos seres que nos vinculamos, somos seres que nos expresamos, somos seres que necesitamos crear para poder florecer, ¿sí? Entonces, bueno, todo aquello que contribuya a la creatividad, que contribuya a explorar lo que somos nosotros mismos, me parece que van a ser cosas que socialmente nos van a contribuir un montón. Bueno, muchas gracias, como siempre. ¿Qué nos podrías dejar como pensamiento, ¿no? Como una mirada hacia este florecimiento humano, hasta el bienestar, la buena salud, ¿no? Todos estos ejes que nosotros promovemos del programa. Bueno, gracias por preguntarme eso, porque me parece que el mensaje para llevar a casa es preguntarnos si nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Si realmente sentimos quiénes somos, si podemos identificar lo que son nuestros sentimientos y aquellas cosas que nos motivan, y distinguirnos de lo que pensamos que debemos de ser. Qué hermoso. Gracias. El Emporio Libro dice que leer es estar acompañados, así que espero que esta sea una hermosa compañía. Gracias, Víctor, como siempre, un placer escucharte y compartir con vos este espacio. Muchas gracias, María. En el próximo bloque seguimos con más bienestar, salud y la gente.